Habíamos quedado platicando sobre cómo movernos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cómo movernos de un punto, ¿verdad? Del origen al punto P. Y entonces comenzamos platicando sobre lo que son formas de movernos, coordenadas rectangulares. Luego, pues dábamos un paso por las coordenadas cilíndricas y las definíamos, ¿se acuerdan? Ahora hablemos de cómo movernos en el otro sistema que nos falta. Cómo moverse de forma esférica. Eso es lo que tenemos que ir cambiando el chip, ¿verdad? Porque eso es lo que a veces, Podríamos ajá. repasar un poquito lo de phi, que no entendí muy bien la clase pasada cuando usted dijo que sí podíamos tener ángulos negativos en las coordenadas A ver, cilíndricas. claro, sí, y con gusto, sí. Vea, es que como tal, hay un lugar donde la coordenada nace. Ese es el cero de la coordenada. ¿Va? Por ejemplo, en el caso de los radios, el cero de la coordenada es el origen, ¿va? Entonces ahí nace la coordenada ρ. Sale del origen y puede ser un valor infinito, infinitamente grande, cualquier radio, ¿verdad? A la redonda, como le dice uno, ¿verdad? Pero, ¿verdad? La coordenada phi tiene su origen, su lugar donde está ubicado su cero, está ubicado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos todo el espacio completo, ¿verdad? Tenemos el eje X completo aquí y el eje Y completo. Entonces, si ustedes se fijan, dan toda la vuelta, lo más que ustedes pueden, porque es una coordenada cilíndrica, lo más que podemos tener es una vuelta en la coordenada phi. Entonces, está definida de 0 a 2pi, o sea, su, su máximo valor que puedan dar, su rango, su intervalo posible es siempre por mucho entre 0 y 2pi. Cómo usted forme ese tamaño, ¿verdad? Ese intervalo de 0 a 2pi puede ser de diferentes maneras. Entonces es lo que comentábamos. Supongamos que tenemos una figura, una especie de mitad de cilindro aquí y que está ubicado, vamos a ponerlo vamos a hacerlo más o menos aquí la idea, con el puntero. Vean el puntero. Es el que me interesa que vean, ¿verdad? Entonces tienen ustedes aquí una especie de trozo de cilindro acá, en el plano ZY, algo ahí. Entonces, aquí está el cero de la coordenada phi, porque la coordenada phi nace aquí, ¿de acuerdo? Pero usted no va a decir en este caso que va a integrar de 3pi medios a pi medios. No, ¿verdad? No vamos a decir que vamos a integrar de 3pi medios a pi medios, sino que vamos a integrar de menos pi medios, porque aquí está el cero, entonces para acá, pues si yo me muevo al revés, son ángulos negativos, ¿va? Pues de menos pi medios a pi medios va a integrar ahí, cuando usted plantea una integral, ¿verdad? Entonces ahí usted puede, ¿verdad? Usar pues un ángulo negativo en una integral, ¿verdad? Pero el tamaño del acorde, pero aquí si se fijan, no, o sea, como le digo, solo es que se podría decir que voy como, no en reverso, sino que comenzando antes del cero, ¿verdad? Para tener como referencia esto. Entonces, porque está comenzando aquí en el eje negativo, entonces no voy a decir que ahí es 3 pi medios. Voy a decir, si lo comparo con mi cero, mi referencia está de menos pi medios a pi medios. Entonces, por ahí va la idea de los ángulos negativos. O sea, no es que no puede tomar ángulos negativos, sino que a esto me refiero que la coordenada tiene un tamaño de 2pi, por mucho. ¿Se sigue la idea, Isaac? Muchas gracias, ingeniero. Sí, ya comprendí. Listo, listo. Siempre que hagan preguntas, háganlas, así como hizo Isaac, ¿verdad? Vamos aquí enriqueciendo, porque esto es de entenderlo bien ahorita, porque después cuando ya esté con un problema en coordenada cilíndrica, usted dice, ok, ¿cómo planteo mis integrales? Pues sobre todo para el planteamiento de las integrales es importante tener claro el nacimiento de las coordenadas, dónde nace la coordenada, para el tamaño que puede tener. Por eso les comentaba el otro día, los radios no pueden ser negativos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí dice que
¿verdad? Van de cero a infinito. Entonces, no pueden ser, no podemos tener radios negativos. Entonces, si usted, por ejemplo, vuelvo al mismo problema. Si usted le dicen aquí, bueno, que aquí está el pedazo de cilindro, está aquí en -2 y acá está en 2, el radio es 2. Que está en la posición -2 aquí, en la posición 2 es diferente. Pero el radio como tal es 2. ¿Ve? 2 en cualquier parte. ¿Se entiende? Está en la posición -2 porque sí, pues tenemos el eje Y negativo, ¿verdad? Pero el radio como tal, la distancia radio es 2. Entonces no puede ser negativo. ¿Captan? O sea, yo puedo tener aquí un pedazo de cilindro, ¿verdad? Que esté ubicado una parte, una de sus, ¿verdad? En -2 y 2, digo yo. Aquí 2 y -2. Si yo lo veo desde arriba, a una vista superior, aquí está en la posición -2, 2, -2, 2, por ponerle un ejemplo. Según este, aún sea, no, perdón, aquí lo hice mal. Eh, a ver, aquí está en el eje Y -2, en el eje X -2, aquí 2, 2, así es la cosa. Entonces, pero el radio es 2. Que está en el punto -2 para Y y -2 para X es diferente. Pero como coordenada ρ es positiva. El cero de la coordenada nace aquí, ¿verdad? De cero a infinito. Eso. Entonces, por ahí tenemos que ir cambiando el chip. Por eso les venía platicando de eso, ¿verdad? Cambiar el chip, cambiar el chip, ¿verdad? Lick, yo tengo una pregunta con el ángulo phi. Si Ajá. es posible que dé dos rotaciones, o sea, que vaya como de 0 a 4 pi, dando dos No, rotaciones. no, porque ya no estaríamos entonces como ángulo sí lo puede hacer él, pero como sistema de coordenadas cilíndricas, lo que estamos formando es un cilindro. Entonces, el cilindro nada más es un círculo, la tapa es un círculo. Entonces, pensémoslo desde ese punto de vista. ¿Me sigue? Ah, La tapa es un círculo. Entonces, veamos, aquí se forma el cilindro. Acuérdense que les los formé, ¿verdad? Entonces, como tal, como ángulo, pues sí, uno puede dar cuantas vueltas quiera, ¿verdad? Pero como figura geométrica, como coordenada cilíndrica, solamente pues es un círculo, entonces un círculo solamente son 2pi por mucho, acuérdense. ¿De acuerdo? ¿Sigue la idea de la figura? ¿Sí, sí, Lick. Diego? Listo. Entonces por ahí va la cosa. Ahora, si hablamos de ángulos, si no estamos asociando ángulos con figuras geométricas, entonces, claro, uno puede dar de 0 a 2pi, 4pi, ¿verdad? 5pi, 6pi, etcétera, ¿verdad? Uno podría tener los famosos ángulos coterminales, ¿se acuerdan de 111, va? Y ahí está, pues. Pero la cosa es que como figura geométrica, usted dice, ah, no, 2pi, dice usted. Entonces, por ahí va la idea, ¿verdad? Ahora pensemos en esféricas, porque ahí también tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? Ahí es donde uno como que comienza a ver, puchica, y cómo es que se mueve uno aquí. Y me voy a llevar de hecho el mismo punto, ¿verdad? ¿Dónde está más bonito? Que como aquel día lo dibujé. No, creo que me va a tocar dibujarlo de nuevo, porque aquí copiarlo ya no voy a poder. Veamos entonces cómo es moverse en coordenadas esféricas. ¿Cómo nos va a quedar? ¿Cómo llegamos a ese punto en coordenadas esféricas? A ver, intentemos llegar a ese punto en coordenadas esféricas. Espérenme, que yo siempre tengo mi resumen de notas aquí para ir no adelantarme ni atrasarme, sino que ir así como a mi ritmo. Aquí lo tengo. Entonces, ok. Movernos en coordenadas esféricas. ¿Cómo nos vamos a mover en coordenadas esféricas? Bueno, vamos a movernos de la siguiente forma. Es el mismo punto P. ¿Cuánta es la altura que le había definido aquí? Altura 3. Ok. Con respecto al eje
Sí, altura 3. Esto lo voy a bajar un poquito. Aquí aquí lo voy a poner. Bueno, es el mismo punto P, tengo los mismos ejes, dice usted, X. Perdón, aquí es Z, Y y X, dice usted. Bueno, entonces, ¿cómo puedo llegar a este punto? Moviéndome de forma esférica. Entonces aquí, pues, son coordenadas R, teta y phi. Ahora, phi es el mismo de cilíndricas. R y teta no, son diferentes. Entonces, ¿cómo se mueve uno en esférica? Bueno, más o menos así. Porque por eso lo están en un orden. R, teta, phi, para que uno forme la esfera, ¿verdad? Entonces, primero me voy a mover un radio, así como me moví en cilíndrica. Solo que el radio de esféricas es diferente al de cilíndrica. Entonces se mueve un radio más o menos aquí. Un radio vertical, aquí se puede ver. Entonces se mueve un radio R, dice. Luego ese radio R pues tiene que rotarse un ángulo. Aquí hay dos ángulos. Entonces van a haber dos rotaciones de ese ángulo para formar el camino y llegar al punto P, ¿verdad? Me muevo un ángulo R, dice usted. Bueno, ese ángulo R pues lo voy a rotar un ángulo teta. De modo que este es el mismo ángulo R, ¿verdad? Pero lo he rotado un ángulo teta. Entonces aquí aparece la coordenada esférica teta. Entonces usted dice, bueno, trazo el radio. Es el mismo radio. Vamos a ponerlo aquí. Espérense que se me dobló. Más o menos aquí, sí. Para que se vea un poquito la idea. Es el mismo R. Así como era el mismo R de cilíndricas hace ratito. Entonces usted lo ha rotado. Una coordenada teta. Y luego pues ocupa hacerle otra rotación a ese radio para que llegue al punto P, ¿verdad? Y esa rotación que le falta es la de phi. Acuérdense que phi viene aquí, ¿verdad? Es la misma, está en el guión. Entonces, usted lo rota el ángulo phi. Y ahí está. Creo que me quedó un poquito encimado aquí esto, ¿verdad? Voy a borrar esto aquí mejor. Voy a trazar la coordenada aquí. Y ahí está la esfera. Teta, ¿verdad? Y por último, pues aparece aquí la coordenada phi. Ahí entonces usted puede ver ahí que se forma, pues, ¿verdad? Aquí se puede ver que se forma un cono, ¿va? De hecho. Pero después se ve que se forma la esfera completa, ¿verdad? Solo que ahí yo no soy muy buen dibujante, ¿va? Y aquí se va viendo la parte, hasta aquí se mira como el domo, ¿verdad? Pues aquí va apareciendo, pues, ¿verdad? Ahí se va formando, ¿va? Y ahí va apareciendo la esfera, ¿verdad? Y ahí va, ¿no? Por ahí va. Entonces, esa es la idea de la coordenada esférica. Un radio y dos rotaciones de ángulo, ¿no? Y entonces, usted llegó al punto y se movió de forma esférica. Entonces, no siempre uno se va a mover de forma rectangular y ese es el truco, ¿va? Aprender a moverse de otras maneras. Estamos en el mismo octante, estamos en el mismo sistema coordenado, o sea, en el sentido de que estamos en el mismo, ¿verdad? Octante, pero nos hemos movido de diferente manera. Entonces, hemos cambiado de coordenadas para movernos. No solamente rectangulares, sino que ahora nos movemos de forma esférica también. Y estas coordenadas esféricas pues son r, teta, phi y tienen asociados también vectores unitarios. Tienen asociados también vectores unitarios. Entonces, al final el radio pues se rota, ¿verdad? Yo no hago todo el efecto. El radio realmente quedó rotado ahí. Quedó aquí, ¿verdad? El radio. Entonces, para formar como una especie de cono, ¿va? Entonces el vector unitario R, aquí habrían vectores unitarios. ¿Qué color usé para los otros? Usé color morado. Ok, entonces voy a usar color morado para estos unitarios. Entonces aquí me vengo y digo, bueno, el vector R queda apuntando para acá.
A ver. Algo así. Más o menos aquí. Un poco grande, ¿verdad? Pero ahora es para que se note el R unitario. Por aquí, pues, quedaría el phi unitario. Y luego, pues, el teta unitario viene como por acá. Y tenemos los vectores unitarios asociados, que son los que forman la base, ¿verdad?, del sistema. Y ahí están los tres vectores unitarios. ¿Cómo están definidas nuestras coordenadas? Bueno, definámoslas, pues. Definamos nuestras coordenadas esféricas. Bueno, como R es un radio, pues va a estar definida de 0 a infinito. Pero ¿qué diferencia hay del radio de cilíndricas con el radio de esféricas? Que el radio de esféricas puede estar inclinado, vertical, ¿verdad? Formando una esfera. ¿De acuerdo? Formando una esfera. Y el de cilíndricas no. El de cilíndricas está paralelo al plano XY. O sea, yo puedo tener un radio aquí. Puedo hacer un radio aquí, un radio aquí, del cilindro. Pero miren, es paralelo al plano XY. O sea, no puedo yo inclinar el radio esférico. El radio de cilíndricas no se inclina. Va paralelo al plano XY. ¿Lo notan? Va paralelo al plano, miren. O sea, aquí. En cambio, el radio de esféricas usted lo puede inclinar, lo puede poner así, ¿verdad? Formando la esfera. ¿Se sigue la idea? Se Ingeniero. ve. Perfecto. O sea, hay una diferencia entre el radio de cilíndricas y el radio de esféricas. No van a creer que es igual. Obviamente, bajo ciertas condiciones se pueden igualar. ¿Va? Así el de esféricas pues queda en el plano XY, entonces coincide con el de cilíndricas, etc. Ok. Veamos esta coordenada teta. Esta coordenada teta, ¿cómo está definida? Pues la coordenada teta lo más que puede variar es de 0 a pi. ¿Cómo así? Vean, el nacimiento, el origen de la coordenada teta es el eje z positivo. La coordenada teta nace del eje z positivo. Y lo más que la coordenada teta puede llegar es al eje z negativo. Así. Cae en el otro eje. Entonces, solo está definida entre 0 y 2pi. El tamaño de ella solo puede ser pi. Por mucho. No va a ser de 0 a 2pi. No da la vuelta completa a la coordenada. No. Sino que se ve aquí. Así. Por ejemplo. ¿Va? Para que vayan aprendiendo a identificarla. ¿De acuerdo? Así. Entonces, este es su 0 y lo más que puede llegar es al otro extremo del eje Z. Así está definida la coordenada esférica teta. Aquí no le puse los nombres, ¿verdad? Aquí es R, los puntos teta. Y phi es la misma de cilíndrica. Ya sabemos que phi es de 0 a 2pi. Ok. Muy bien, eso en cuanto a cómo moverse. Ahora, vimos que hay vectores unitarios, vimos que hay diferentes formas de moverse, entonces habrá pues relaciones entre todos los sistemas de coordenadas. Relaciones entre coordenadas cartesianas y cilíndricas y entre cartesianas y esféricas. Y los vamos ahora a discutir. Bueno, aquí me falta algo, nada más decirles que un vector cualquiera, pues en coordenadas esféricas, el vector A tendría esta forma. Una componente radial en dirección de R, más una componente teta, ¿verdad? En dirección de teta, angular, y otra componente phi, angular, en dirección de phi.
Así se podría escribir un vector en coordenadas, ¿verdad? Esféricas. Puede tener componente R, componente θ y componente, un vector cualquiera y componente phi. Sus componentes, dice uno, ¿verdad? Ok. Ahora definamos cada uno de estas sistemas de coordenadas, pues qué relación tienen unos con los otros. Entonces vamos a retroceder a las coordenadas cilíndricas y vamos a jugar un poco, ¿verdad? Con esas relaciones. Cómo están relacionadas las coordenadas cilíndricas con las cartesianas. Entonces vamos a decir aquí, bueno, X, ¿verdad? Vamos a poner aquí relaciones entre sistemas coordenados. Entonces tenemos por lo menos aquí cartesianas y cilíndricas. Cartesianas guión cilíndricas. Son las de interés aquí. Pues lo primero es saber cómo se define X, Y y Z, ¿verdad? Entonces X es, pues, ρ. Esto se puede hacer demostraciones y todo eso, pero se nos iría el tiempo solo en demostraciones, ¿verdad? Matemáticas. X es igual a ρ coseno de phi, ¿verdad? Y es igual a ρ seno de phi. Esas están definidas. Rho seno de phi. Y Z pues sigue siendo Z. Z es la misma de cartesiana, entonces usted pone Z igual a Z. Luego tenemos al revés. Yo tengo las cartesianas y quiero la cilíndrica, ¿verdad? Entonces, si yo conozco phi y rho, pues encontrar X, ¿verdad? Ahora vamos al revés. Si yo conozco X y Y, encontrar rho. Como rho es un radio, entonces está fácil, ¿verdad? De verlo. Rho es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado a la 1 medio. Pues la tangente de phi es igual a Y sobre X. Puede bajar Y un poco que no se alcanza a ver. Z es igual a Z. ¿Mande? ¿Cómo dice? No, ya estuvo, ya estuvo. Lo que pasa es que no avanzaba, pero era a mí que se me había quedado pegado. Ah, ok, listo. Listo. Bueno, entonces eso sería las relaciones entre cartesianas, ¿verdad? Y cilíndricas. Ahora veamos qué pasa con los vectores unitarios. Los vectores unitarios. Y esto es bien importante, tenerlos a mano, sobre todo, los vectores unitarios, porque se usan bastante. Definamos los de cilíndricas. ¿Cómo se definiría ρ unitario en función de los de cartesiana? Pues ρ unitario es coseno de phi en dirección de X más seno de phi en dirección de Y. Y phi unitario es menos seno de phi en dirección de X más coseno de phi en dirección de Y. Así están definidos. Y luego, pues, Z es igual a Z, el Z unitario, porque la coordenada es la misma, ¿verdad? Mismo. Luego, X unitario, ¿verdad? Es igual a coseno de phi en dirección de ρ menos seno de phi en dirección de phi. Luego, Y unitario es igual a seno de phi en dirección de ρ más coseno de phi
en dirección de phi. Y tenemos z unitario igual a z unitario. Entonces, esos son los vectores unitarios de cartesianas en función de los de cilíndricas. Entonces, a veces es útil. Pero más útil es esta. Esta de acá. Esta así como tenganlas como, porque las vamos a usar bastante. Muchas veces nos va a tocar, en lugar de rho unitario, colocar esto. Entonces va a ser bien interesante, ¿verdad? Va a ser bien interesante eh, hacerlo, sobre todo cuando hagamos integrales. Lo que pasa es que cuando usted hace integrales, pues usted integra en una variable, ¿verdad? Entonces, los vectores de cartesianas tienen la particularidad, de cartesianas o rectangulares, tienen la particularidad de que son constantes. Usted los puede sacar de una integral. Los vectores unitarios de cartesiana son constantes, ¿no? X, Y y Z, unitarios, punto, ¿no? Pero si ustedes se fijan, los de cilíndricas dependen de phi. Miren, rho unitario, ¿de quién depende? Veámoslo como función. Rho unitario, ¿de quién depende? De la variable phi. Phi unitario, ¿de quién depende? De la variable phi. Entonces, si usted está haciendo una integral en la variable phi, el rho unitario no es constante. Los de cartesiana siempre son constantes, no importa en qué variable usted esté integrando, pues salen de la integral. Los vectores unitarios, pero los de cilíndricas no siempre son constantes. Si usted está integrando en phi, no son constantes. Entonces no puede sacarlos de la integral. O sea, que usted tenga una integral, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, rho, aparezca el rho unitario, entonces aquí aparezca d de phi. Y que usted va a decir que va a sacar este rho de la integral aquí afuera. No, no puede. Este rho quizás porque no está integrando en la variable rho, pero el rho unitario no, porque depende de phi. Y si usted está integrando en phi, no puede. ¿No? Entonces, por eso se llama, vamos a llegar a un punto en que vamos a ver integrales también. O sea, aquí estamos con vectores todavía, sistemas coordenados, porque tenemos que llegar a un recorrido para poder llegar a ver operaciones integrales y derivadas. Pero ya les voy adelantando el panorama para que vean cuándo es constante un vector unitario, cuándo no es constante un vector unitario. Porque estamos viendo vectores unitarios, que son los que forman la base del sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, tenemos que ver para qué operaciones podrían ser esos vectores, ¿verdad? Constantes. Muy bien. Estas son las relaciones entre coordenadas rectangulares y cilíndricas, ¿no? Son de interés porque muchas veces se trabaja al mismo tiempo con coordenadas cartesianas y cilíndricas o ahora tocará pues hacer alguna conversión corta entre sistemas de coordenadas para algún problema en particular. Luego, veamos las relaciones entre coordenadas esféricas, ¿no? Coordenadas esféricas y cartesianas. Son las que son de interés. Relación coordenadas esféricas guión cartesianas o cartesianas esféricas, como usted le quiera poner. ¿Cómo se definen? Bueno, X es igual a R seno de teta coseno de phi. X es igual a R seno de teta coseno de phi. Y es igual a R seno de teta seno de phi. Y Z es igual a R coseno de teta. Luego pues tenemos entonces que R es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado a la 1 medio.
un radio, ¿verdad? Tenemos que tangente de phi, esa ya la conocemos, tangente de phi es igual a y entre x. Y por otro lado tenemos que la tangente de teta es igual a x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2 entre z. Son las relaciones entre las coordenadas esféricas y cartesianas. Son muy útiles en muchas demostraciones y cosas de interés en el curso, como se van a estar usando. Entonces hay que como que tenerlas a mano, ¿verdad? Tenerlas a mano. Luego están los vectores unitarios. Hablemos de los vectores unitarios. Los vectores unitarios, pues tenemos los de esféricas en función de los de cartesianas, que es lo más usado siempre. Seno de teta, coseno de phi en dirección de x, más seno de teta, seno de phi en dirección de y, más coseno de teta en dirección de z. Esa es de las más utilizadas, vamos a usar bastantes veces a lo largo del curso y es bueno tenerlas a mano. No memorizarlas, tenerlas a mano y, ¿verdad? Estas definiciones. Teta unitario es igual a coseno de teta, coseno de phi en dirección de x, más coseno de teta, seno de phi en dirección de y, menos seno de teta en dirección de z. Y phi unitario es el mismo de cilíndricas, menos seno de phi en dirección de x, más coseno de phi en dirección de y. Esos son los vectores unitarios de esféricas como en función de los de cartesianas, ¿verdad? R en las direcciones de los de cartesianas, teta en las direcciones de los de cartesianas y phi en las direcciones de los de cartesianas. Ahora va a ser al revés. X, que pocas veces se usa, pero a veces sí salen, ¿verdad? Ideas así. X unitario en función de los de esféricas. Seno de teta, coseno de phi en dirección de R más coseno de teta, coseno de phi en dirección de teta menos seno de phi en dirección de phi. Y unitario sería igual a coseno de teta, coseno de phi en dirección de... No, aquí me equivoqué. Sería seno de teta. Ahí, seno de teta. Seno de phi en dirección de R más coseno de teta, seno de phi en dirección de teta más coseno de phi en dirección de phi. Y z unitario es igual a coseno de teta en dirección de R menos seno de teta en dirección de teta, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a las relaciones. ¿Han quedado claras las relaciones? Entonces es como de tenerlas a mano. Son un conjunto de ecuaciones que hay que tenerlas a mano
cualquier problema que nos toque hacer, ¿verdad? O trabajar con sistemas de coordenadas. Lo importante es entender cómo están definidas y cómo moverse en el sistema, cómo se mueve uno, cómo es el radio de esféricas, cómo es el radio de cilíndricas, cómo es la coordenada teta, cómo es la coordenada phi, ¿verdad? Etcétera. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, Sí, ok. una pregunta. ¿Podría ir a la pizarra anterior? ¿Cuál es esta? Sí, es. Ok. Ah, le faltaba copiar algo. No hay relación entre cilíndricas y esféricas. Sí hay, pero no la necesitamos en el curso. Sí puede haber una relación de cilíndricas y esféricas, ¿verdad? Puede usted sacarlas, se pueden ir deduciendo, ¿verdad? En el caso, pero no la usamos a lo largo del curso, porque generalmente cuando uno trabaja ya los sistemas físicos, ¿verdad? Uno de los vectores de posición está en un sistema cartesiano por mucho y el otro está en un sistema esférico. No va a estar uno en un sistema, generalmente no va a estar uno en un sistema cilíndrico y otro en un sistema esférico. Entonces, no se, no se exponen prácticamente las relaciones porque al final pues no las necesita. Y entonces el autor del texto lo que está buscando es prepararlo a usted para lo que viene de física, ¿verdad? No así como decir, bueno, vamos a ver como quien dice todos los sistemas de coordenadas y las relaciones de todos contra todos, ¿no? Sino que el entrenamiento consiste en prepararlo para lo que necesita para resolver los problemas de física. Pero sí existen, pero no las vemos, ¿no? Está bien. Gracias. Listo, Solamente eso. Fabio. Listo. Ok, Licenciado, dígame. y me imagino que, bueno, yo me imagino que para el caso de las integrales, ¿verdad? Que también vamos a ocupar unas sustituciones para los diferenciales. El análisis viene siendo diferente o viene siendo parecido. Es de los diferenciales. Ujú, Ah, ya las vamos a ir construyendo bien bonitas aparte. Cuando ujú. lleguemos a la parte de derivadas, vamos a ver los diferenciales. Entonces los vamos a ir construyendo, sí. Y van a ver los diferenciales en cartesiana, los diferenciales en cilíndrica, los diferenciales en esférica, sí. Lo vamos a ir construyendo Ujú. en su momento. Ya vamos a llegar ahí, sí. Claro, solo que aquí, estas son como casi definiciones, porque uno se puede poner a demostrar esto, ¿verdad? Ahí, de hecho, textos de matemáticas en los que uno puede demostrar, ¿verdad? Cómo nacen todas estas definiciones, pero olvídense, se nos iría todo el tiempo en demostraciones, ¿no? Y Ujú. las demostraciones están en el libro. No, es solamente saca las definiciones. De hecho, yo le voy a decir en qué página está eso de las cilíndricas, ¿verdad? Y esféricas. Por ahí sale unas figuritas, ¿verdad? Y él primero todo lo hace en cartesianas. Y después le introduce los sistemas de coordenadas, ¿no? Y, y ya le dice nada más las definiciones, ¿verdad? Le da la figurita de lo que le hice yo, cómo moverse, le da un punto P y ya le dice, ¿verdad? Las definiciones son estas, ¿verdad? Las relaciones entre las coordenadas rectangulares y las esféricas son, pues, como se puede observar, dice, y le da las definiciones, ¿verdad? Ahora, él lo trabaja de una manera que primero le enseña todo en cartesianas y después le introduce los sistemas de coordenadas. Yo no. Yo lo trabajaba así antes, pero me parece que es un poquito más eficiente y irlos introduciendo así ahorita de a poco. Porque el libro le da como que dice toda una sección dedicada a coordenadas esféricas, le da todos los diferenciales, le da todos los vectores unitarios, le da todo. Pero me parece a mí, según la experiencia que he tenido últimamente, que es mejor así como lo estoy yo impartiendo. Entonces, yo le doy, por ejemplo, primero cómo moverse. Una vez que sabe cómo moverse, ya después vamos, cuando vemos derivadas, ya le introduzco las derivadas en los tres sistemas. No como el libro, que primero todo lo hacen cartesianas y después quedan como uno en el aire a veces, con los conceptos con algunas de las operaciones, porque ¿verdad? Uno no lo termina de asociar, ¿verdad? O se puede volver un poquito tedioso.
Entonces yo mejor le he cambiado un poquito la idea de cómo enseñar los sistemas de coordenadas y así los introduzco yo. Voy de a poco. No les voy a introducir todo hoy, diferenciales, integrales, no, porque tenemos que ver primero integrales, después ver producto punto, producto cruz. Apenas hemos visto de vectores que hemos visto. Magnitud, vectores unitarios, cosenos directores, suma y resta. Y entonces cuando vimos la resta, le introdujimos el vector de posición, ¿se acuerdan? Y ni siquiera lo he introducido todavía. ¿No? A eso iría ahorita. El vector de posición. De ahí les dije, bueno, el vector de posición, pero primero les dije, yo necesito que enseñarles a moverse en diferentes sistemas. Ya después que les enseñé a moverse, les di las relaciones. Estas son las relaciones entre estas y estas. Les dije. Luego entre estas y esféricas, ¿verdad? Son estas de acá. Son las que vamos a estar ocupando. ¿No? Y les expliqué cómo se puede mover un campo, cómo se puede mover, cómo se puede representar un vector en cada uno de sus diferentes sistemas, ¿verdad? Con sus componentes. Ahí vamos todavía, si se fijan, en la misma idea de lo que hemos visto, pero ya les introduje sistemas de coordenadas. Luego, cuando introduzca derivadas, ahí vamos a ver lo que decía, lo que preguntaban, de los diferenciales, las integrales, etc. ¿Sí se sigue? Sí, gracias. Perfecto. Entonces ahora decían ustedes, bueno, Lig y el famoso vector de posición, me dirán ustedes, aquí lo vamos a introducir. Por lo menos la idea, y mañana lo vamos a representar en todos los sistemas de coordenadas. Entonces veamos el vector de posición. Ya como tal, el tema era vector de posición, pero hasta ahorita lo vamos a ver. Que ocupaba que aprendieran a moverse. Primero, vector de posición. Entonces ya tengo el vector de posición. Como subtemita, ya llegando al tema. Entonces, la idea es localizar un punto. Entonces, volvemos a hacer el primer octante. Y vamos a manejar nosotros dos puntos. Vamos a manejar un punto que le vamos a llamar P1. Ya después va a tener un nombre particular cuando estemos con cosas de física. P1 y P2. Entonces tenemos un vector R que va a apuntar a ese punto. Le vamos a llamar el vector de posición R que va del origen al punto P1. Y luego al punto P2, ¿verdad? No lo podemos llamar R otra vez. Entonces dirán ustedes, pero le puedo llamar R1 y R2. Sí, también se puede llamar R1 y R2. Pero vamos a adoptar una convención particular, ¿no? Vamos a manejar al punto R2. Vamos a decir que el punto R1 tiene en coordenadas cartesianas. Vamos a decir que el punto P1 tiene pues coordenadas X, Y y Z. Y el punto P2 tiene coordenadas X, Y y Z. Pero le vamos a llamar primas. Las vamos a primar. Le vamos a poner un prima. X prima, Y prima, decimos Z prima, decimos. Pero no es que son derivadas. Son simplemente formas de distinguir un vector del otro. Entonces, el vector que está en fucsia es R y el vector que está en morado es R prima. Los dos son vectores de posición, pero en electromagnetismo así se distinguen las cosas. Un R y un R prima. Entonces, hay que ir entendiendo que vamos a manejar coordenadas primas y no primas, les digo yo, ¿verdad? Las coordenadas primas y las coordenadas no primas. Las coordenadas primas pues se distinguen por su prima y le ponen el prima, ¿verdad? El apóstrofe y las coordenadas no primas. Estamos en el mismo espacio. En el mismo espacio. Pero vamos a distinguir los puntos. Porque este me va a señalar una cosa y este me va a señalar otra cosa en un sistema físico. Entonces por ahí es importante hacer esta distinción. Y luego
Porque aquí lo que va a haber después es puede ser una carga. Aquí puede haber otra carga. Ya esta es la carga prima y la carga no prima. O puede ser simplemente un punto y aquí una carga, ¿no? La carga prima, o puede ser aquí una distribución a la que usted esté señalando, ¿verdad? Y aquí una carga, y así. Entonces, uno tiene que saber distinguir. Ahorita estamos hablando del vector de posición como tal, vector de posición, ¿verdad? Señalando un punto 1 y un punto 2. Y luego hay otro vector que va del vector R' al vector R, que es este de acá. Hay un vector que va ahí y ese se llama el vector de posición relativa. El vector de posición relativa, ¿verdad? El R. Y si usted define todo esto en coordenadas cartesianas, como comúnmente uno trabaja, viene acostumbrado a trabajar, entonces el vector R, que el que está en color fucsia, pues se define como X en dirección de X más Y en dirección de Y más Z en dirección de Z, porque está apuntando al punto X y Z. Entonces se puede mover una coordenada X, como le enseñé, una coordenada Y y una coordenada Z. Ya ha llegado al punto X y Z, ¿no? Y el R', pues se define igual. R' va a ser X' en dirección de X más Y' en dirección de Y más Z' en dirección de Z. Los unitarios son los mismos porque estamos en el mismo espacio. Solo que cambia estamos distinguiendo, como decían, como antes de usted decía X1 y X1, X2, ¿verdad? Etcétera. Y el vector de posición relativa, ¿qué tipo de operación hay aquí? Al ver esas flechas, ¿quién me dice? ¿Cómo pueden definir ese R mayúscula? Para que cerremos ahí. Como la resta de R menos R'. Ahí está, mire. Por eso es importante la resta de vectores, ¿va, Fabio? Por eso es que empezamos el tema, primero empezamos hablando de resta de vectores, miren, y después salió el vector de posición. Pero hay que entender la operación resta, porque esto va a estar apareciendo bastante. Entonces, el vector R es el que se define como R, dijo usted, menos R'. ¿Lo ven todos? La resta de vectores apareció ahí, miren. Entonces, este es el vector de posición, ¿verdad? Vamos a decir en coordenadas cartesianas. Así se define. X en dirección de X, más Y en dirección de Y, más Z en dirección de Z. Y la resta de R menos R', que en cartesianas, ¿cómo nos va a quedar el vector de posición relativa? Si usted resta este menos este, pues saca de factor común los unitarios. Entonces, ¿qué le va a quedar? X menos X' en dirección de X. Hacemos la resta, como aprendimos analíticamente. Y menos Y' en dirección de Y. Creo que no me va a caber ahí, lo voy a pasar para abajo. Más Z menos Z' en dirección de Z. ¿De acuerdo? ¿Se siguió la clase, muchachos? ¿El día de hoy? Sí, ingeniero. Listo. Sí, ingeniero. Listo. Nada más un aviso, ¿verdad? O comentario, ¿verdad? Siempre en el afán de motivarlos a la asistencia a clases. Acuérdense que dentro de las directrices que tenemos, ¿verdad? Por las autoridades de la Escuela de Física, pues acuérdense que la asistencia a clases es importante y se estará pasando lista, ¿verdad? A partir de cuando acaben las adiciones, uno pasa lista, ¿verdad? Y acuérdense que hay un margen de inasistencias que pueden tener porque nos están exigiendo lo del derecho a la prueba, ¿verdad? Entonces, como les expliqué el primer día, el 25% de las asistencias, pues hay que estar siempre, ¿verdad? Para las pruebas prácticas, ¿verdad? Porque si no, pierden el derecho a la prueba práctica, según ¿verdad? Las directrices que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues tengan cuidado con las asistencias para siempre asistir a clases.
o conectarse a la sesión si están en el trabajo, ¿verdad? Pero que que se refleje ahí porque en el registro que me piden a mí tengo que reflejar que asistieron. Que después a mí me auditan y si no aparece, ¿verdad? El estudiante, ¿y por qué lo permitió hacer el examen si no apareció? Han habido muchas irregularidades a raíz de la pandemia, hasta de suplantación de identidad, etcétera. Entonces, por eso es que las autoridades pues, se han puesto estrictas y nos han pedido siempre esto de la asistencia desde el trimestre pasado, ¿verdad? Así que yo todo eso lo discutí el primer día de clase. No se vayan ¿verdad? A extrañar después y no se tomen los comentarios tampoco a personal. Cuando yo les digo, pues, de que si hay estudiantes que se matriculan es porque he tenido estudiantes, a veces hay lista de espera, ¿verdad? Hay lista de espera de personas que quieren llevar la clase y luego aparecen un montón de NSP a lo largo del trimestre, ¿verdad? Entonces yo digo, puchica, y el que realmente quería estudiar, que entró de oyente, ¿verdad? No logró, pues, conseguir el cupo y, ¿verdad? Y la persona que tuvo la oportunidad no aprovechó, ¿verdad? No lo tomen a personal. Yo no me refiero por nadie en particular. Yo lo doy como consejo de que hay que asistir a clases, ¿verdad? De que debemos asistir a clases porque las clases no se pasan a control remoto. Eso es lo que yo les quiero dar a entender, que siempre estemos conectados, que siempre estemos pilas, ¿verdad? No es que la remeto con los que trabajan o con los que no trabajan. Yo también trabajé y estudié y yo sé lo que es estudiar y trabajar. Entonces, lo que yo les motivo, ¿verdad? Es a que si estamos aquí, le echemos ganas, ¿verdad? Si estamos aquí, pues le echemos ganas y nos pongamos pilas y echemos la clase adelante. Eso es lo que yo quiero, la actitud, ¿verdad? Yo les voy a apoyar en lo que yo pueda, yo les voy a enseñar bien en lo que pueda, como les dije el primer día de clase, pero es en doble vía la cosa, ¿verdad? Yo pongo mi esfuerzo y ustedes también, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? En el fondo lo que yo quiero es que ustedes aprueben el curso y que aprendan. Ese es mi objetivo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pilas, pues. Lick, Nos vemos, Lick. Listo, cuéntenme. una duda. Cuando Dígame, hablamos Fabio. del vector relativo, estaríamos Ujú. diciendo que es R relativo a R', ¿no? R relativo a R'. Es que va asociado, a ver, va asociado, después lo vamos a asociar con la fuerza, sí. Vamos a diciendo que R, a ver, si R, sí, algo así, R relativo a R', sí, 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 Ok. sí. Sé que cuando escuché relativo, entonces, ¿quién a quién? Sí, claro, claro, porque es que después va a haber la fuerza, entonces puede ir, después va a aparecer la fuerza eléctrica, por ejemplo, entonces aquí va a aparecer Q' y Q, entonces la idea es, bueno, la fuerza, ¿verdad? De Q' decimos sobre Q, ¿verdad? La fuerza la ejerce y interactúa Q' con la que está fija, decimos que es Q. Entonces va de Q' a Q, sí, la fuerza relativa de Q' sobre Q. Entonces el vector va de Q' sobre Q, sí, está bien. Por eso me quedé pensando en la fuerza eléctrica, porque así lo asociamos nosotros, ¿verdad? Está bien. Gracias. Listo. Bueno. Bueno, pues muchachos, se me cuidan entonces. Seguimos mañana, ¿verdad? Estamos en contacto ahí. Nos Lick, vemos. Dígame. Lick, lo de las credenciales solo es de añadir la forma 03, Y y su foto, la su carnet, eso más que todo. identidad no, entonces. La forma 03 y la No, identidad, sí, o el carnet. cualquiera de los dos o ambos. Si tiene el carnet y la forma 03. O sea, la forma 03 por default. Y en la otra, el carnet o la identidad. Ya, ya. Sí. Se le tiene que poner de título al PDF, así como puso usted en la información, como debe ir rotulado todas las tareas. Sí, póngale credenciales y le pone su nombre. Ah, está bien. Credenciales José, ¿verdad? José Urbina. Ya. Está bien. Gracias, Listo, Lick. José. Listo, saludos. Cuídense. Nos vemos, Nos Lick. vemos, Lick. Buen Nos día. vemos. Cuídense, que estén bien, Excelente, muchachos. gracias. Gracias, Lick. Cheques, Buenas saludos. noches. Buenas noches, Buen cuídense. día. Buen día, Mili, saludos.